De la técnica pictórica de Leonardo da Vinci tenemos pocas noticias, tanto porque sus manuscritos son generalmente oscuros y de difícil interpretación, como por la comprensible renuencia a tomar muestras de las obras del artista. De los pocos datos científicos conocidos y de las pinturas inacabadas, aparece como todas las obras de Leonardo se realicen con la técnica al óleo sobre tabla, nogal o álamo, con una preparación a yeso y cola, seguida de una imprimatura en albayalde. Algunas pinturas del autor, como la Adoración de los Magos de los Uffizi o el San Jerónimo de los Museos Vaticanos, en su estado inacabado permiten ver simultáneamente muchas de las fases de realización, en particular las que se encuentran bajo la imprimatura, y analizar así las modalidades ejecutivas del artista. En la capa de preparación, Leonardo realiza el diseño gráfico preliminar en punta seca y graba las directrices de construcción arquitectónica. El diseño se refuerza con la punta del pincel utilizando un tono pardo negruzco directamente en la preparación de yeso. En algunas obras, Leonardo utiliza cartones parciales para la realización de las figuras individuales con la técnica del spolvero, pero el dibujo resulta en su mayoría realizado a mano alzada, como si el artista se encontrara delante de una gran hoja de papel. De hecho, hay muchas variaciones y arrepentimientos en sus pinturas. En esta fase, Leonardo realiza también un primer modelado de los cuerpos con acuarela. Con trazos rápidos y anchos, el artista marca las sombras y construye los volúmenes con el pincel mojado de acuarela azul y en alguna zona roja. A veces los dos esparcimientos se mezclan o se superponen con efecto violáceo. Para el tono rojo se utiliza una laca y también para el azul es probable que sea un colorante de origen vegetal, quizás índigo, y no un pigmento, ya que no se detectan elementos químicos en su composición. La elección del azul anticipa lo que Leonardo escribirá en su tratado, porque parecen azules las sombras que se advierten en una pared blanca a la caída de la tarde. Después del dibujo y el primer claroscuro, aplica una imprimatura fina y semitransparente, blanco de plomo en aceite de lino cocido, para que el dibujo de abajo aparezca gris. La transparencia de esta capa permite al artista seguir viendo el dibujo y utilizarlo como guía para los siguientes pasos. Este recurso permite entonces a Leonardo atenuar los elementos gráficos que no pretende desarrollar en la fase pictórica, fija el diseño y actúa además como aislante para evitar la penetración del aglutinante de colores hasta la preparación subyacente. El artista extiende el color de la imprimatura incluso con las manos, dejando sus huellas en el empaste fresco. Los análisis de algunas muestras de la capa han detectado la presencia, junto con el blanco de plomo, de trazas de negro carbón. Esto es probablemente debido a un primer esbozo de claroscuro en la imprimatura todavía fresca. Sobre esta imprimatura bien seca, Leonardo inicia la fase pictórica real con un primero esparcimiento amarillo-marrón, modelado y modulado con la añadidura de tonalidades más cálidas según sus funciones, para definir los relieves, las áreas y las figuras. Esta primera pintura, que funciona como un medio tono para los encarnados y para dibujar sombras, está pintada con pigmentos pardo-marrones, a menudo mezclados con pigmentos verdes.
De hecho, se trata de una segunda capa de imprimatura a base de ocre amarillo, sobre la que son esparcidas pinceladas monocromas en tierra de sombra quemada y pigmentos a base de cobre para reforzar el claroscuro. Los pigmentos aparecen esparcidos en gran parte de la composición con los dedos para suavizar los contornos nítidos de las figuras. No obstante, también se utilizan pinceles. Sobre la capa aún fresca en algunos puntos de realce, Leonardo también comienza a dar pinceladas de blanco para definir algunos relieves del modelado. Mientras que las pinturas subyacentes pueden considerarse relativamente simples tanto en la estratificación como en la constitución del pigmento, la pintura más externa se realiza con muchas capas superpuestas, especialmente finas y translúcidas. A través de la espectrografía de fluorescencia de rayos X, en 7 obras maestras de Leonardo, los científicos han detectado hasta 30 capas ultrafinas de pintura y de barniz. Veladuras que, si en la pintura flamenca delimitan netamente los contornos de las formas, en Leonardo, en cambio, esfuman los perfiles de los objetos y de las figuras desde el primer plano hasta el fondo. El mismo Da Vinci describió la técnica como un humo donde las líneas se desenfocan, se suavizan y se mezclan para crear un efecto suave de profundidad y sombra. Esta refinada superposición de capas muy delgadas en la pintura de Leonardo se llama esfumado. La contraposición de los términos esfumado y veladura podría hacer creer que se trata de dos prácticas totalmente opuestas, cuando en cambio el esfumado es exactamente la estratificación de esparcimientos transparentes y semitransparentes de color, es decir, de veladuras, que precisamente por su superposición pierden progresivamente el contacto con el dibujo subyacente. El color también se esfuma frecuentemente con el uso de la yema de los dedos, que distribuye circularmente el empaste, creando ese efecto visual de fundido. También se atestiguan tanto la práctica del frotar como el tamponamiento. La atenuación gradual de los colores y de los tonos también se obtiene por el artista con la técnica de la smorzatura, o sea, en lugar de un velo oscuro sobre fondo blanco, un velo claro sobre fondo oscuro. Y con la técnica del sfregazzo, realizada esparciendo, o mejor frotando, colores pobres de aglutinante sobre la pintura ya seca y utilizando un pincel duro y corto, procedimientos intermedios entre el velo tradicional y el empleo de una película opaca, en una estratificación libre y compleja de velos translúcidos y opacos. Los contornos de las figuras se mezclan de manera imperceptible con suaves gradaciones de luz. En su pintura los pasajes de claro a oscuro son imperceptibles, incluso en el microscopio no se ve rastro di pincel. Quando fai una figura e che tu vuoi vedere se l'ombra è compagna del lume, che essa non sia o più rossa
o gialla, che si sia la natura dell'essere del colore che tu vuoi adombrare, farai così. Fa l'ombra col tuo dito sopra la parte illuminata. E se l'ombra accidentale da te fatta sarà simile all'ombra naturale fatta dal dito sopra la tua opera, starà bene. E poi col dito, più presso o più lontano, fare ombre più scure o più chiare, le quali sempre paragona con la tua. Esta técnica, que necesita el aglutinante al óleo para obtener las capas transparentes de color, se sirve de los pigmentos más habituales, como el albayalde, el amarillo de plomo y estaño, el cinabrio, los ocres rojos y amarillos, las lacas orgánicas, la azurita, el lapislázuli, el verde. Disegna e dà le incarnazioni con pennelli di setole. L'incarnazione sarà bianca, lacca e giallorino. E così fresca farai l'ombra sfumata a tuo modo. L'ombra sarà nero e maiorica e un poco di lacca o vuoi lapis duro. Las recientes investigaciones atestiguan que los encarnados muestran el empleo, además de los colores citados en el tratado, también de cinabrio y ocre amarillo en las sombras. El paisaje está pintado con ocre amarillo y tierra verde mezclada con amarillo de plomo y estaño. Mientras que el cielo está hecho con una primera capa de albayalde y azurita y luego se completa con ultramarino pintado con veladuras. El esfumado, cuando se aplica al paisaje, especialmente a la representación de la lejanía de los objetos, se llama perspectiva aérea. La perspectiva aérea es un método de representación del espacio que estudia las variaciones de intensidad luminosa y gradación de tonos en relación con la distancia. Leonardo observa que el aire no es un medio del todo transparente. Con el aumento de la distancia y por lo tanto del espesor de la capa de aire interpolada, los contornos se vuelven más borrosos, los colores cada vez menos nítidos con su gama que tiende hacia el azul. Como resultado, en su pintura hace que las formas sean nítidas en primer plano y cada vez más borrosas en función de la lejanía. Las veladuras transparentes se esfuman, los cambios de color y fusionan los tonos para representar el color atmosférico. El tratado de la pintura de Leonardo no nos da mucha información sobre un uso más o menos particular de los aglutinantes y de las barnices, pero recomienda el uso de aceite de nuez espesado al sol o mezclado con resina y da indicaciones detalladas para su correcta preparación. A la luz de los datos científicos, históricos y críticos, la técnica de Leonardo parece excluir el uso de barnices de acabado.